Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Iván Valdés, agradecemos su presencia en nombre de la Universidad TecMilenio y la hospitalidad del Tecnológico de Monterrey. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Cómo comer saludable y no fracasar en el intento. Esto en el marco de la Semana del Bienestar, que se celebra del 27 de febrero al 3 de marzo en los 29 campus de la Universidad TecMilenio. Durante el webinar vamos a tener interacción con quienes están siguiendo tienen seguimiento en línea. Vamos a tener interacción y es importante aclarar que el foro estará abierto durante todo este espacio. Solicitamos al momento de hacer sus comentarios incluyan el nombre del campus en el que participan. Pues para aprender de este interesante tema relacionado con la alimentación, nos acompaña hoy Carla Gabriela González Alejandre. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana de Puebla, con especialización en Gestión de Servicios de Alimentos y Buenas Prácticas de Manufactura por la Asociación Argentina de Dentistas y Nutricionistas Dietistas. Dentro de su desarrollo profesional, ha colaborado con la empresa Tenaris Tamsa en Veracruz y Tenares Siderca en Argentina, en donde estuvo a cargo del comedor de dicha empresa y de la Escuela Técnica Roberto Roca. Durante 2011 a 2012 participó también con la Universidad TecMilenio como profesora de nutrición en Campus Veracruz. Actualmente, Carla se desempeña como coordinadora de servicios alimentarios dentro de la Dirección de Cultura de Servicio en nuestra institución, teniendo como reto principal el fomentar el bienestar físico entre los miembros de la comunidad educativa. Sin más preámbulo, Carla, bienvenida. Muchas gracias, Iván. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que muchas veces escuchamos o leemos acerca de, pero que pocos realmente tenemos idea de cómo llevarlo a cabo o cómo lograrlo, y esto es el cómo comer saludable y no fracasar en el intento. Vamos a comenzar identificando qué es realmente el comer saludable y algunos de los obstáculos que se nos presentan al tratar de llevarlo a cabo. Principalmente nos topamos con ciertos obstáculos en este proceso de la alimentación saludable, que uno puede ser, por ejemplo, los tips y recomendaciones que leemos, que vemos en redes sociales, que vemos en la televisión, que escuchamos en la radio, y que de tanta información que se nos presenta puede llegar a confundirnos en vez de ayudarnos a tomar una elección acerca de nuestra alimentación. Otro de los obstáculos que podemos tener es a la hora de, ok, ya me decidí a comer saludable, voy a empezar un plan de alimentación la siguiente semana, pero ¿qué pasa? Que a la hora de ir al súper o de hacer las compras de la comida o de andar en la calle con prisa, se nos viene el hambre encima o el antojo. Vemos que alguien está comiendo al lado de nosotros algo que se nos antoja y lo queremos consumir, o tenemos tanta hambre que comemos lo primero que vemos y nos salimos de este régimen de alimentación saludable que estamos intentando llevar. Otra de las obstáculos o de las piedras que se nos presentan en el camino puede ser cuando ponemos en la balanza el sabor contra la nutrición. Y es uno de los mitos que también vamos a platicar ahora, que no siempre tenemos que hacer esas elecciones tan difíciles, sino que se puede llevar una alimentación saludable que sea a la vez rica y sabrosa, ¿no? Otro de los puntos importantes también puede ser el presupuesto. Muchas veces como trabajadores, como estudiantes o ambas cosas, tenemos un presupuesto limitado para la escuela, para útiles escolares, para salidas, para vacaciones, para la gasolina. Entonces, realmente pocas veces son las que destinamos un presupuesto fijo o idóneo para la alimentación, que muchas veces también tenemos la creencia de que comer sano tiene que ser caro, y es todo lo contrario. Muchas veces nos sale más caro estar comiendo en la calle que prepararnos nuestros propios alimentos, que van a ser más saludables en nuestra casa y llevarnos a la escuela o a la oficina.
Otro de los puntos en contra que tenemos en la alimentación saludable puede ser la falta de tiempo u organización. No planeamos realmente el tener que estar durante el fin de semana planeando la alimentación de la semana siguiente, así como planearíamos todas las salidas de la siguiente semana, porque si planeamos que el miércoles vamos al cine, que el sábado vamos a salir con amigos, que el domingo vamos a pasar con la familia, y no planeamos así con la misma importancia lo que vamos a consumir al siguiente día o durante la siguiente semana. Tenemos que darle la misma importancia y pocas veces lo hacemos, ¿no? O si nos damos el tiempo, no tenemos buenas ideas acerca de qué comer. Si ya tenemos toda la intención, no sabemos qué comer, qué es saludable, qué no, o simplemente nos da pereza o flojera el cocinar, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, vamos a hablar más de esto. Escuchamos sus comentarios acerca de algunas dudas que tengan o de comentarios que tengan acerca de estos obstáculos. Si los quieren hacer a través del foro, bienvenidos. Entonces, ¿qué pasa también con obstáculos, hablando de obstáculos que tenemos contra la alimentación saludable? Una puede ser las opciones, que hay tantas opciones en el mercado que muchas veces nos confunden, como dijimos anteriormente. Tenemos, por ejemplo, la hora de elegir entre pollo, carne de res, que es más saludable, o muchas de las veces me preguntan qué es mejor, si comer tortillas de harina, tortillas de maíz, cuántas tortillas de harina, cuántas tortillas de maíz me puedo comer por cada tortilla de harina. Esta es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. En cuestión de alimentos empacados o elaborados, procesados, vamos a llamarle alimentos procesados, no sabemos muchas veces elegir qué es mejor entre barritas, entre bebidas, entre cereales. Es otra de las dudas muy comunes. Entre productos de la misma naturaleza, digamos lácteos en este caso, la leche de vaca contra la leche de soya, la leche de avena, de almendras, que está tan de moda ahora, la leche de coco. Me preguntan mucho también qué versión es mejor, o cuál contiene más calcio, cuál contiene menos grasa, cuál va a ser la mejor versión de las leches, o incluso también entre alimentos de la misma naturaleza, como puede ser las verduras que vienen empacadas o congeladas o enlatadas, si son mejor o peor que consumirlas frescas. Esto también es una duda muy frecuente, y bueno, la respuesta a esto es lo mejor es comprarlas frescas, ¿verdad? Es lo ideal, pero en el peor de los casos sí las podemos consumir congeladas. Es mejor consumir verduras congeladas a no consumirlas en absoluto. También tenemos los alimentos de moda, estas nuevas etiquetas que vemos ahora tan presentes en todos los alimentos, sin azúcar, sin gluten, sin harina, sin hormonas, sin organismos modificados genéticamente, veganos, vegetarianos. Son tantas las etiquetas que ponen en estos productos, que nos hablan del sin algo, sin conservadores, sin pesticidas, que nos hacen preguntarnos realmente qué es lo que contiene un alimento, y nos hacen más difícil la elección a la hora de qué comer, y nos preguntamos, entonces, si no tiene nada de esto, ¿qué sí puedo comer o qué sí contienen? Esto nos lleva a la pregunta más importante, que es cómo saber qué elegir, que es, bueno, es fundamental que también sepamos que cada persona tiene requerimientos distintos de nutrimentos, de necesidades energéticas, de necesidades de calorías, de energía, como le quieran llamar, son necesidades nutrimentales. Cada persona va a necesitar de algo diferente respecto a su edad, su estatura, su complexión, su actividad física. Todas las personas somos distintas, por lo tanto todas las personas necesitamos un distinto régimen de alimentación, incluso en personas con la misma actividad física, incluso en gemelos, la alimentación tiene que ser diferente para cada persona. Esto lo vamos a lograr, este régimen distinto de alimentación para cada quien o personalizado, lo vamos a lograr a través de una visita al nutriólogo, que es la persona más capaz de elaborarnos un diagnóstico o un tratamiento específico para estas necesidades, porque es el profesional de la salud que se dedica a esto, ¿no? Sin embargo, existen recomendaciones generales que nos pueden ayudar a llevar una alimentación saludable, que nos pueden servir a todos, más allá de la dieta personalizada que nos puede diagnosticar un nutriólogo, un profesional de la salud en nutrición.
Estas recomendaciones generales se basan principalmente en los nutrimentos o macronutrimentos que tenemos que consumir diariamente. El principal es hidratos de carbono o carbohidratos, como también se le conoce. Estos hidratos de carbono deben constituir del 55 al 60% de nuestra dieta diaria. De toda la energía que consumamos al día, 60% aproximadamente viene o debe provenir de los carbohidratos o hidratos de carbono. 25 a 30% debe provenir a través de los lípidos o grasas, como también se conocen, y del 10 al 15% debe de venir de proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Estos hidratos de carbono, proteínas y lípidos preferentemente deben de ser de la mejor calidad, es decir, hidratos de carbono que no sean simples, sino que sean integrales, lípidos o grasas que no sean saturadas, que no vengan tanto de alimentos de origen animal, sino más bien de grasas vegetales, como pueden ser el aguacate, el aceite de oliva, nueces, almendras. Y la proteína debería provenir de alimentos de origen animal magros, es decir, pechuga de pollo en vez de la pierna o el muslo del pollo, carnes que no tengan carnes de res que no tengan grasa visible, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es en base a las recomendaciones de energéticas o de calorías de cada persona. Y como ya dije, cada persona necesita diferente porcentaje o cantidad de calorías. Sin embargo, las recomendaciones que normalmente vemos en empaques de alimentos que nos dicen los doctores, que escuchamos en los medios, es de aproximadamente para un adulto sano con una actividad física moderada de 2.000 kilocalorías en promedio. O sea, es lo que vamos a estar manejando durante la presentación, en lo que nos vamos a basar en estas 2.000 kilocalorías. Entonces, hablando de estas 2.000 kilocalorías, ¿qué es lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud o la OMS? Nos dice que el porcentaje de azúcar añadida que debemos de consumir diariamente debe de ser menor al 10% de la ingesta calórica diaria. Esto es, de esas 2.000 kilocalorías vendrían siendo aproximadamente 50 gramos de azúcares añadidos, es decir, azúcares extrínsecos que no son propios del alimento, sino que fueron añadidos. También nos habla de las grasas saturadas, porque también tenemos grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Por ejemplo, de las grasas saturadas, la OMS nos dice que debe ser la ingesta diaria del menos o del igual o menos del 10%, que equivale más o menos a 20 gramos aproximadamente al día, recordemos. Y de sal nos habla que debemos consumir menos de 5 gramos al día. Hay que tomar en cuenta que no es lo mismo sal que sodio. Sal es lo que le vamos a agregar a los alimentos, el ingrediente como tal que utilizamos, y el sodio lo contiene la sal. Entonces, si tenemos que consumir menos de 5 gramos al día de sal, esto equivale a 2.4 gramos, o 2.400 miligramos de sodio al día. Esto para, repito, una persona con peso saludable, con salud, con buena salud, en un estado de salud normal, sin ninguna patología, es la recomendación que nos hace la Organización Mundial de la Salud. Otra de las recomendaciones que nos hacen son, por ejemplo, de frutas y verduras, de fibra, de vitamina C, de calcio, hierro, ácido fólico y colesterol. De las frutas y verduras nos recomienda la Organización Mundial de la Salud que consumamos al menos 400 gramos al día entre frutas y verduras. De fibra nos recomiendan de 25 a 30 gramos al día, de vitamina C de 50 a 70 miligramos al día, de calcio de 900 a 1300 miligramos al día, de hierro de 10 a 18 miligramos diarios, de ácido fólico van a ser de 300 a 400 microgramos diarios, y de colesterol se recomienda consumir menos de 300 gramos al día. Esto, repito, es para una persona con salud normal, sin ninguna patología, pero también entre estos nutrimentos nos vamos a encontrar esas diferencias dentro de los rangos, porque depende de las necesidades de cada quien. No va a ser igual el mismo calcio que necesita un niño en crecimiento que una embarazada, por decir, o una persona
que ya terminó su etapa de crecimiento. No es lo mismo tampoco en ácido fólico lo que necesita una mujer en etapa reproductiva que una mujer que ya no está en etapa reproductiva. Carla. Sí, Iván. Nuestra sesión va dirigida principalmente a jóvenes. ¿Sí? Estos porcentajes o cantidades recomendadas por la Asociación Mundial de la Salud ¿son para adultos? ¿Son porcentajes dirigidos para adultos? Sí, se refiere a adultos de 18 años en adelante. O sea, es para una población adulta en peso saludable, en estado de salud saludable, como ya lo dije, sin ninguna patología. Por eso cada persona, como dije anteriormente, necesita un plan personalizado dependiendo de su edad, también de su estatura, de su complexión, del momento en el ciclo de la vida en el que estén, va a ser sus requerimientos. Pero estos son generalizados y estos calorías sí pueden aplicar, o estos nutrimentos también pueden aplicar a una persona de, digamos, incluso 16 años. Muy bien. Bueno, retomando, ¿dónde podemos encontrar estos nutrimentos que nos indica la OMS? Los podemos encontrar en, por ejemplo, frutas y verduras, hablando de 400 gramos al día, son 5 porciones diarias. La fibra la podemos encontrar en el brócoli, en los nopales, avena, en leguminosas como son las lentejas, los frijoles, habas. La vitamina C la podemos encontrar en cítricos principalmente, como son el melón, el mango, arándanos, piña, kiwi, el limón. El calcio está principalmente en lácteos, como son leche, yogur, queso, pero también lo encontramos en las tortillas de maíz. El hierro, principalmente en verduras de hoja verde, como la espinaca, por ejemplo, en los chícharos, en las carnes, como pueden ser el pescado, el pollo o la carne de res. Igualmente en leguminosas y en el huevo. El ácido fólico encontramos en el chayote, en la alcachofa, en brócoli, en espinaca, en amaranto. Y el colesterol, que ese se recomienda hasta 300 miligramos diarios, principalmente lo encontramos en las carnes rojas, en alimentos grasosos o fritos y en lácteos enteros, o sea, no descremados, o en embutidos como puede ser el jamón, el tocino, la salchicha, etcétera. Ahora bien, vamos a ver una de las herramientas que nos pueden ayudar y que todos tenemos al alcance de la mano para aprender a leerlas y que nos ayuden a comer saludablemente. Realmente son las etiquetas nutrimentales. Pero ¿qué pasa con estas etiquetas nutrimentales? Que no todos las sabemos leer o interpretar. Todos los productos empacados o industrializados las tienen, pero nos surgen dudas como qué ingredientes elegir o qué ingredientes evitar, qué tamaño de porción debería consumir o qué tamaño de porción viene en esa etiqueta, qué porcentaje de proteínas o hidratos de carbono, carbohidratos, grasa o calorías vienen por porción. La versión light será mejor que la versión regular. Esa es una de las preguntas creo que más comunes que surgen en la hora de consumir un alimento procesado. Y, por ejemplo, el sodio, el colesterol, el azúcar, la fibra, esos nutrimentos de los que hablábamos ahorita, también pueden ser confusos a la hora de leer una etiqueta nutrimental. Vamos a ver ahora uno de los motivos o qué pasa, por qué las personas no están leyendo, no están sabiendo interpretar estas etiquetas, ¿no? Principalmente cuando vamos al supermercado vamos con prisa, vamos a la carrera, lo que menos queremos es estar encerrados en el supermercado. Entonces no leemos el etiqueta. En un estudio que se hizo en una encuesta arrojó los resultados de los motivos por los cuales no se lee el etiquetado nutrimental. En el supermercado pasa que no hay interés de parte de los consumidores en leer dicha etiqueta o no hay tiempo, simplemente está balanceada en un 50 y 50% entre interés y tiempo, hablando de haciendo la compra directamente en el supermercado o la tienda. Pero una vez que llegamos a la casa y que ya tenemos el tiempo, que podría surgir el interés para leer esta etiqueta nutrimental, ¿qué pasa? Que no se entiende, no hay una información o no hay una capacitación de parte de ningún lado que nos indique o que nos enseñe cómo leer correctamente una etiqueta nutrimental. Y es algo de lo que vamos a tocar en esta plática. Vamos a desglosar primeramente las partes de una etiqueta nutrimental.
Primero vemos el tamaño de la porción, en este caso, por ejemplo, es de 1/4 de taza, y nos va a indicar también que puede ser una taza, pueden ser gramos, pueden ser mililitros, puede ser incluso kilos, y nos dice abajito cuántas porciones hay por paquete, ¿sí? Abajo vienen las calorías por porción, es energía o calorías, se va a especificar así. Y en este caso hay que tener mucho cuidado también con cuántas calorías por porción vamos a estar consumiendo. Es decir, si en este caso estamos hablando de que la porción es de 1/4 de taza, si consumimos una taza entera, vamos a consumir ya no solamente 100 calorías, sino 400 calorías. Al lado se especifica cuántas de estas calorías por porción van a provenir de la grasa. Más abajo vemos el porcentaje del valor diario, que va a ser el porcentaje en sí de cada nutrimento que nos va a aportar esa porción. Es decir, en estos nutrimentos, por ejemplo, vemos que grasa total nos va a aportar el 3% por porción de lo recomendado diariamente. En estos nutrimentos, por ejemplo, en la grasa total se dividen en grasas saturadas y grasas trans. Grasas saturadas, como ya vimos, deben de ser máximo 20 gramos en promedio al día. Entonces, vamos a tomar como parámetro que si un nutrimento, sea grasa, colesterol, fibra, proteína o el nutrimento del que estemos hablando, es menor del 5% del valor diario recomendado, va a ser un alimento bajo en ese nutrimento. Y si es mayor al 20% del valor diario recomendado, va a ser un alimento alto en ese nutrimento. Esto puede ser tanto beneficioso como perjudicial, porque si estamos hablando de la grasa, por ejemplo, y es mayor de 20% del valor diario recomendado por porción, pues va a ser un alimento que nos va a estar aportando demasiada grasa. En grasas trans se recomienda que sea de 0 a 0.5 gramos el consumo diario. De colesterol, un alimento se considera bajo en colesterol cuando nos proporciona o nos aporta menos de 20 gramos por porción, y en sodio es un alimento, se puede considerar bajo en sodio si nos aporta menos de 140 gramos por porción. En este caso, por ejemplo, vemos que casi llega al 20%, por lo que del valor diario recomendado, por lo que se podría considerar como un alimento alto en sodio. Y después tenemos los nutrimentos deseables, o los que no tenemos que limitar tanto, por decir algo, es los carbohidratos, la fibra, los azúcares, proteínas, y también no se pueden o no desglosar algunas de las vitaminas que vienen directas del alimento o que fueron agregadas también. Un alimento igualmente alto en fibra va a ser arriba del 20% por porción, o abajo del 5% se consideraría un alimento bajo en fibra. Y pues si estamos buscando aumentar nuestro consumo de fibra diario, tenemos que buscar alimentos que sean arriba del 20%. Los azúcares, aquí es importante recalcar que un alimento que tenga más de 10 gramos por porción va a ser un alimento alto en azúcar. De 2 a 10 gramos, un alimento moderado en azúcar, y abajo de 2 gramos se puede considerar un alimento bajo en azúcar. Ahora, además de este etiquetado lateral, por lo general, o lateral, o bien en el reverso de cualquier empaque, tenemos también el etiquetado frontal. Este nos va a desglosar por norma la grasa saturada, otras grasas, azúcares totales, el sodio y la energía, y se puede o se debería desglosar más bien en tantas porciones por envase, en X porciones por envase. O sea, se deben desglosar todos estos nutrimentos y especificar cuántas porciones por envase contiene el alimento en sí. Pero ¿qué pasa con este etiquetado frontal? Que no están expresados en gramos, como vemos ahí, están expresados en el porcentaje del nutrimento que deberíamos consumir diariamente, o las calorías también. Las calorías que provienen, por ejemplo, de la grasa o de azúcares totales, no nos los expresa en gramos como en el etiquetado lateral. Otro de los contras es que estos puntos de corte o estos máximos establecidos los diseñó la misma industria de alimentos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el azúcar, uno de los nutrimentos más importantes? Que la Organización Mundial de la Salud nos dice
que tenemos que consumir máximo 50 gramos de azúcar al día, azúcares añadidos, o si queremos ir un poquito más allá, reducir esos 50 gramos a 25 gramos y ver un cambio real en nuestra salud, una mejora real, consumiendo máximo 25 gramos. ¿Y qué pasa con estos puntos de corte? Hablando del azúcar, la industria establece como máximo establecido 90 gramos de azúcar al día. Entonces, es muy por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero es conveniente para las industrias de alimentos que nos están vendiendo estos productos. Otro contra es que no hacen distinción en los límites mayores, en los límites superiores, pero sí se enfocan mucho en el mínimo, digamos, en la fibra, cuál es lo mínimo que deberíamos consumir, no el tope máximo, como para hacer más confuso realmente que cuánto es lo que deberíamos consumir. Otro de los contras o de los mayores puntos a afectar a la población que estamos leyendo este etiquetado es que utilizan valores de diarios recomendados para adultos en productos que pueden ser vendidos a niños. Esto es, por ejemplo, en cereales de desayuno, en barritas que pueden ser consumidas por niños. Los valores diarios recomendados que incluyen este etiquetado frontal son especialmente formulados para adultos, no para niños. Entonces, si un adulto nos están estableciendo, nos están comentando que tenemos que consumir máximo 90 gramos de azúcar al día, obviamente para un niño no es la misma cantidad que para un adulto. Otro contra, no están estandarizadas las cantidades o porciones. En un envase puede venir tazas, en otro envase puede venir mililitros, en otro envase puede venir gramos de la misma naturaleza de productos. En unas barritas pueden venir diferentes tipos de porción, y esto hace más confuso a la hora de calcular o de comparar entre producto y producto a la hora de elegir cuál es el producto más saludable. Y también, ¿qué pasa? Que se excluyen ciertos nutrimentos. Podemos encontrar que en algunos nos ponen la fibra, en otros no, en otros ponen azúcares, en otros no, y así nos podemos ir. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí un ejemplo en el Nestea o en el Fusti, que las industrias están calculando las porciones que les convienen. En este ejemplo vemos que esta es la etiqueta del original del Nestea de durazno, del Fusti, y te ponen una porción de 200 mililitros aporta 100 calorías, 25 gramos de azúcar, 0 grasas y 40 miligramos de sodio, que en porcentajes pues lo vemos poco, 5, 20, 0, 3. Uno puede pensar pues es solamente el 20% de azúcares, ¿no? Que es el más alto, el 20% del diario recomendado. Pero si se fijan bien, nos lo establecen en una porción de 200 mililitros, y un Nestea o un Fusti no trae 200 mililitros, trae 600 mililitros, y es lo que nos tomamos normalmente, todo el envase. Entonces, acá se presenta cómo debería estar diseñada la etiqueta de un Nestea, en base a una porción de 600 mililitros. Deberían especificar que estamos consumiendo en realidad 300 calorías, que es el 15% de lo que deberíamos consumir al día. Hablando otra vez de la dieta de 2000 kilocalorías, que es la recomendada general, estaríamos consumiendo en realidad 60% del valor diario recomendado de azúcares, que es excesivo en el caso, hablando del caso de una bebida azucarada, pues grasas no tiene, y 120 miligramos de sodio, el 9%. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que las industrias de alimentos realmente están modificando o enseñándonos lo que queremos ver, lo que queremos que ellos crean que consumimos, ¿no? Y realmente hay poca información acerca de este etiquetado, y no sabemos bien cómo interpretarlo. Ahora vamos a ver un ejemplo en las barritas, por ejemplo, estas de Kellogg's, de Nutri-Grain. Pasa que en el empaque la empresa puede decir, ¿sabes qué? El empaque lo tengo muy chiquito y pues no alcanzo a especificar todos los nutrimentos, entonces solamente voy a especificar unos cuantos que son la energía y la grasa en este caso, pero realmente son los que le convienen. Acá en las azucaritas estamos viendo
que les quitan, por ejemplo, el sodio o le pueden quitar la fibra y ponen otros nutrimentos que les convienen o que favorecen el etiquetado. En este caso, por ejemplo, el hierro y la vitamina B1, pues uno ve la etiqueta y dice, oye, pues tiene 25% del valor de hierro recomendado al día, o el 50% de la vitamina B1, pues es un producto saludable, cuando realmente no lo es, ¿verdad? Por el contenido de azúcar. Y hablando de las azucaritas específicamente, vemos aquí, como decía aquí el etiquetado, nos establecen que son 112 calorías por porción, una porción de 30 gramos. Nos resaltan lo que es las grasas o los lípidos que tienen cero, nos resalta el colesterol. Todos los alimentos de origen vegetal o que no sean de origen animal, pues rara vez van a tener colesterol. Nos dice que tiene 12 gramos de azúcar, que si nos vamos contra ese 25 gramos que nos recomendaría la Organización Mundial de la Salud, pues es prácticamente la mitad en una porción de 30 gramos, que son aproximadamente 3/4 de taza. Ahora vamos a ver cuánto realmente es 3/4 de taza, ¿sí? Rara vez nos vamos a servir la porción que nos está recomendando el producto. 3/4 de taza es más o menos por ahí. Nadie se come esto. Esto en un plato se ve así. En realidad lo que nos servimos es así. Al tope, sin medirlo claramente, al tope, y encima le echamos leche. Y encima le echamos un plátano partido, pues porque hay que consumir la fruta del día. Entonces, ya perdemos la cuenta de cuántas calorías, cuánto azúcar, cuánto sodio estamos consumiendo en lo que realmente especifica la porción del producto. Ahora vamos a ver un video que trata acerca precisamente de este etiquetado. Es un video generado por la Asociación del Poder del Consumidor y habla precisamente de esto que estamos comentando. Nadie puede leer estas etiquetas. El etiquetado frontal de alimentos y bebidas toma en cuenta un valor de referencia de azúcar de 90 gramos. Este valor está muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial para la Salud, que es de 50 gramos. Malo, porque tiene alto en grasa, también alto en azúcar, alto en calorías. Estas galletas son insaludables. Bueno, vamos a continuar con otra parte de las etiquetas, que es muy importante también, muy importante conocer, que sería la parte de los ingredientes. Aquí vemos, hablando de las barritas que veíamos en la diapositiva anterior, vemos el listado de ingredientes que contienen estas barritas Nutri-Grain Frutella. Solamente la barrita como tal, la parte del pan, digamos, contiene harina de trigo, azúcar, aceite de palma, huevo, salvado de trigo, sal, saborizantes naturales y artificiales, colorantes también artificiales, leche y colorantes naturales, un poco de colorante natural. Aquí es importante saber o recalcar que siempre en el etiquetado se va a especificar primero el ingrediente
que más contiene el producto al de menor contenido, digamos. Bueno, esta barrita estamos hablando de la parte del pan, esos son los ingredientes de la parte del pan. Ahora hablemos de la parte del relleno. Nos dice que mínimo el 37% va a ser de relleno de mora azul. Ese 37% se puede traducir en 13.7 gramos, casi 14 gramos. Esos 14 gramos de relleno van a incluir azúcar, dextrosa, que es otro endulzante, jarabe de maíz alto en fructosa, otro endulzante, puré de mora azul, mínimo el 6%, esto es del 37%, 6% de esos 14 gramos que estamos hablando que son del relleno. Esto en gramos, ese 6% en gramos es 0.8 gramos de puré de mora azul natural. O sea, ni un gramo de puré natural de la fruta. También tenemos humectantes, almidones, acidulantes, manteca de soya hidrogenada, tenemos reguladores de acidez, conservadores, colorantes artificiales, saborantes artificiales a mora azul. Eso en una barrita, digamos, en lo que es el puré, el relleno de la barrita. Vamos a abrirla para ver cómo es. ¿Sí? Entonces, si les da mucha pereza leer esta lista de 38 ingredientes que contiene una sola barrita, yo se los traduzco por acá, se los resumo. Encontramos en una barrita colorantes y saborizantes artificiales. En una sola barrita tenemos 14 gramos de azúcar, que es el 56% del valor diario recomendado que tendríamos que consumir, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, solamente en una barrita, el 56%. O sea, hay gente que se come más barritas, no nada más una. También tenemos jarabe de maíz de alta fructosa, tenemos manteca vegetal hidrogenada, que está relacionada con enfermedades cardiovasculares. El jarabe de maíz de alta fructosa puede causar resistencia a la insulina, diabetes, aumentar de peso, y principalmente el maíz que proviene de ese jarabe viene de maíz transgénico o que está regado con pesticidas. Entonces también nos estamos comiendo una parte de pesticidas por ahí, conservadores, sodio y ni un solo gramo de fruta natural en una barrita. Además podemos ver que en el empaque nos lo venden como frutela, el nombre induce a creer que es de fruta natural. La leyenda que utilizan es barras de trigo con relleno de fruta de origen natural. Esto es redundante porque no hay fruta de origen artificial. O sea, está de más decir que es fruta de origen natural. Lo que hace es querer confundir al consumidor y de hacerle recalcar esa parte de fruta, ¿no? Digamos, pero estamos viendo que no tiene ni un solo gramo de fruta natural. Sabor mora azul, o sea, no es mora azul como tal. Acá atrás nos enseñan frutas para que hagamos alusión a la parte frutal de la barrita. Pareciera ser que es una barrita integral, se ve de color integral, pero no lo es harina de trigo normal. Y nos dice acá todo lo que Kellogg's sabe de nutrición, ahora en una deliciosa barra. Pues estamos viendo a través de los ingredientes o podríamos inducir que Kellogg's no sabe tanto de nutrición, ¿no? Nos está dando realmente productos que no son tan saludables como podrían parecer. Y el precio, además, una cajita cuesta menos de 35 pesos. Esto es que cada barrita sale en menos de 5 pesos. ¿Qué productos? La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿qué productos o qué ingredientes tan baratos están usando para que la barrita cueste 5 pesos nada más? Esto, bueno, nos puede decir que son ingredientes de mala calidad, ingredientes muy baratos, para que encima la tienda que lo vende esté generando una ganancia y la empresa que los produce esté generando una ganancia y aún así a mí me salga tan barato. Entonces, esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer también, hablando a veces también del presupuesto, que decimos, bueno, es que lo que es orgánico, lo que es más saludable a veces nos sale más caro. Tenemos que poner en la balanza y decir, si quiero consumir un alimento barato que me puede hacer mal, un alimento ligeramente más caro que nos está ayudando a conservar nuestra salud. Hay un comentario, Carla. Dime. Angut It es un usuario que está muy activo y nos está preguntando, haciendo varias preguntas que te quiero compartir. Dime. Pregunta Angut
Angut It dice, bueno, él prefiere los alimentos naturales, ¿verdad? Él toma en cuenta tu consejo, dice, a veces por semana compra comida preparada, pero principalmente compra alimentos o consume alimentos naturales. Cuando compra, él no tiene idea ni nunca ha verificado las etiquetas, pero nos acaba de hacer una pregunta muy interesante. Dice, entonces, con un refresco que me tome al día, estoy consumiendo el contenido calórico necesario, con un solo refresco, ¿es la cantidad de azúcar que voy a tomar en un día que está permitido? Así es, hay que fijarnos, tener bien presentes estos porcentajes o estas cantidades que les estoy mencionando. En promedio, repito, no es lo mismo para cada quien, cada persona tiene una dieta personalizada, pero en promedio son 50 gramos o 25, si queremos ir más allá, 25 gramos de azúcar al día, 20 gramos de grasas saturadas, y 5 gramos de sodio. Entonces, fijémonos también en las latas cuántos gramos por porción trae y ese es el recomendado, el tope máximo que deberíamos de consumir. Si alguien almuerza con un refresco y a media mañana tiene sed y decide comprar ese producto, ¿qué sucede? Platícanos. ¿Qué está pasando en su organismo? ¿Cuánta azúcar se está...? A esto vamos a hacer un ejercicio. Si alguien tiene a la mano algún producto que quiera que interpretemos o que resolvamos las dudas de la etiqueta nutrimental del producto, vamos a tomar el ejemplo con este té. Este té trae las dos etiquetas, la frontal y la lateral. En la frontal nos dice que de las azúcares, que es lo más alto, de grasas no trae, otras grasas tampoco, sodio 1%. En azúcares nos dice que el 54% de lo que deberíamos consumir viene en este empaque de 680 mililitros. Este 54% no es referente a los 50 gramos que nos indica la Organización Mundial de la Salud, sino a los 90 gramos que ya comentamos que establece la propia industria de alimentos. Entonces, como no coincide con este de acá, acá nos dicen 17 gramos de azúcar, ¿no? Estos 17 gramos de azúcar por porción, tenemos que tener bien especificado aquí, la porción es de 17 gramos de azúcar. Entonces, ¿cuántos gramos de azúcar nos estamos consumiendo en total? Pues hay que multiplicar estos 17 por 2.8, que es lo que trae todo el envase, y nos da 47.6 gramos de azúcar. Esto ya se acerca a los 50 gramos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y sí, nos estaríamos consumiendo en un refresco, un té azucarado o en una bebida que tenga más contenido de lo recomendado, estaremos consumiendo el total diario recomendado, contestando a la pregunta. Interesante. Fabián Ramírez de Reynosa nos pregunta respecto a ese mito que existe respecto a calentar la comida en el microondas. Es más rápido, saludable, es más fácil, no es tan saludable. Lo ideal es consumir la comida recién hecha, o sea, la verdad es esa. Lo ideal es no tener que calentarla o recalentarla. Si lo hacemos, hacerlo directamente en la estufa o en un horno de convección. No necesariamente, o no es lo mejor hacerlo en el microondas, pero muchas veces lo hacemos por rapidez o por practicidad. Entonces, no hay que satanizar ni productos, ni métodos de elaboración, ni comidas en específico. Yo a lo que quiero llegar con todo esto es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos, la frecuencia con la que lo consumimos y la cantidad también con la que lo vamos a consumir es importante. O sea, si lo hacemos de vez en cuando, no pasa nada. El problema son cuando consumimos diario una lata de té, cuando calentamos diario en el microondas, ¿no? Sí. Carla, ¿hay alguna referencia que tenga que ver con el cáncer, con que el uso del microondas produzca cáncer? Nos pregunta también Fabián. Son algunos de los mitos que podemos escuchar. Realmente sí hay estudios que hacen relación a las ondas que transmiten los microondas, digamos, con riesgo de cáncer. La recomendación en este caso sería calentarlo y no estar no estar asomados, digamos, en el microondas, dejar la comida ahí, poner el tiempo estimado y retirarnos a hacer algo en lo que se calienta el alimento, no estar pegado al microondas. Ok. Diana, otra pregunta muy interesante, ahora sí están preguntando. Los chocolates, las calorías en los chocolates, platícanos qué hay ahí
al respecto? Tiene que ver mucho la calidad del chocolate en sí. No es lo mismo las calorías que nos va a aportar un chocolate oscuro, un 70, 80, 90% de cacao que contiene un chocolate oscuro, a un chocolate con leche comercial que encontramos en el Oxxo, que raramente o rara vez es chocolate en sí. O sea, es pasta de cacao con azúcar, o el principal ingrediente es azúcar y después cacao o cocoa. Entonces hay que tener cuidado también con los productos que consumimos, porque no es lo mismo en calorías, digamos. Claro. Diana también agradece toda esta información y dice que ya sabe que no deben de consumir los niños. Me alegro mucho que les sirva la información. La idea es esta, que podamos transmitir un poco de los conocimientos que tenemos y que sean útiles para la población. Nos queda poquito tiempo, Carla. Hay una pregunta más. ¿Sí? Stevia Svettia. El stevia es uno de los ingredientes endulzantes que sí están recomendados en comparación del acesulfame o del acesulfame K o del aspartame, que son endulzantes artificiales que están relacionados con resistencia a insulina también, o obesidad o sobrepeso. Es mejor consumir el stevia que endulzantes artificiales o el azúcar refinada como tal. Hablando del azúcar, también es más saludable, digamos, consumir azúcar morena o azúcar mascabado, miel de abeja para endulzar también, miel o piloncillo, que el azúcar refinado como tal. Muy bien, pues queremos agradecer la presencia de toda la comunidad de Universidad TecMilenio que asistió a este webinario, Carla. Agradecer también toda tu plática, tus conocimientos que nos compartes, e informar a la comunidad universitaria que este webinario podrán verlo, va a ser compartido a través de sus directores de campus y pues bueno, muy útil toda esta información. Recomendación final para los jóvenes, Claudia. Muchas gracias. Sí, les recomendaría, la recomendación final sería, primeramente, fijarse en qué están consumiendo en las etiquetas, tratar de interpretarlas lo mejor posible, leerlas, darse el tiempo para leerlas y en la medida de lo posible no consumir alimentos que tengan etiquetas, irnos siempre por lo natural, por lo cultivado en México, por lo vendido en mercados locales, por productores locales, en verdulerías, en fruterías, irnos siempre por la alimentación natural, que va a ser la más saludable, hablando de este tema de cómo comer saludable y no fracasar en el intento. Cocinar en casa, hacer nosotros mismos nuestros snacks, nuestras comidas, comer en familia, serían las recomendaciones más importantes que les podría hacer. Muy bien. Carla, agradecemos nuevamente tu presencia y con esto concluimos el webinario, invitando a la comunidad a que continúe celebrando esta Semana del Bienestar en los campus de Universidad TecMilenio. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.